A todos los oyentes de Radio María, estamos en un programa especial, un programa que Radio María realiza con motivo del año jubilar sacerdotal. ¿Sabéis que en esta radio de nuestra madre, que es madre sacerdotal también, existen programas específicos sobre el ministerio sacerdotal? Especialmente el del jueves por la noche, Os daré pastores, ese programa de las 11 de la noche en el que se nos asoma la formación sacerdotal de los seminaristas, camino del sacerdocio. Pero el año jubilar sacerdotal hacía también necesaria pues la reflexión por parte de los sacerdotes, por parte de los obispos, y en Radio María tuvimos pues unos monográficos, 4 programas comentando lo que es el directorio de la vida sacerdotal. Y después de eso también, ahora que se está acercando el final del año jubilar sacerdotal, bueno, pues de nuevo queremos hacer unos programas en los que nos preparemos, queremos un poco como recoger los frutos del año jubilar. Y de nuevo, pues hemos vuelto a convocar a nuestros hermanos obispos que participaron en aquellos programas. Está aquí entre nosotros don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo y administrador apostólico de sus antiguas diócesis, pues que son Huesca y Jaca. Un saludo. Igualmente para ti, José Ignacio. Y bienvenido a esta casa que es la tuya. Y está también don Demetrio Fernández, actual obispo de Córdoba, que también todavía sigue siendo administrador apostólico de Tarazona. Un saludo para todos nuestros oyentes de Radio María. Y un servidor que les acompaña, José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, que igual alguno dirá, pues la voz suena un poco distinta. Pues sí, porque andamos ahí un poco arrastrando a ver si terminamos de afinarla. Un poco con clara de huevo, así haremos algo así. Eso es muy clariano. Es muy clariano, sí, eso es muy... Tú que eres franciscano, pues seguro que... Santa Clara aclara todo. Lo aclara todísimo. Bueno, y administrador apostólico de Palencia, no me quiero olvidar de mis queridos palentinos, que todavía pues estamos esperando que el Santo Padre pues nombre un obispo para esa diócesis. Bueno, la verdad es que es un don de Dios que en este clima tan familiar que hay en Radio María, pues podamos tener también un encuentro no solamente con todos los oyentes, sino de una manera más específica con aquellos que la Iglesia nos ha encomendado. Pues es un gozo muy grande poder saludar a las diócesis que se nos han encomendado y aquellas que todavía acompañamos como administradores apostólicos. Pues bien, queremos servirnos de unas palabras del Santo Padre, de uno de sus discursos, de tantísimos discursos que se están pronunciando durante el año jubilar sacerdotal. Apuesto a que cuando termine este año, alguna editorial hará una recopilación de todos los mensajes y discursos pronunciados por el Papa a sacerdotes, etcétera, con motivo de este año jubilar. Y será una buena edición, será un buen libro, y será pues uno de esas recopilaciones magisteriales que seguro que hará mucho bien, Eso seguro que llegará en poco tiempo. Pero bueno, hoy nos queremos servir de un discurso pronunciado el 12 de marzo con motivo de un congreso teológico internacional que convocó la Congregación para el Clero. La Congregación para el Clero está presidida por el cardenal Humes. Y bueno, pues en ese congreso al que asistieron 50 obispos, unos 500 sacerdotes, muchos de los cuales eran pues los encargados de la formación permanente del clero de las diócesis. Ese congreso tuvo como título el que es el lema de este año jubilar sacerdotal: fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. Y yo creo que os invito, don Demetrio y don Jesús, que por empezar por algún sitio, comencemos por el título. Vamos a empezar por el título, porque el Papa tuvo esa inspiración. El Papa tuvo la inspiración de que este año jubilar sacerdotal, 150 años de la muerte del Santo Cura de Ars, tuviese este lema. Y seguro que no es casual, seguro que no es algo baladí, no, él entendería que es algo esencial, poner el centro en el lema, poner el centro en Cristo. Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. ¿Por qué, don Demetrio? ¿Por qué crees que el Papa tuvo esa intuición? A mi entender, creo que es importante ver que uno no es sacerdote por propia iniciativa, sino que es llamado al sacerdocio ministerial por la iniciativa de Dios, que es el autor de todo don y de toda gracia. Y por tanto, la vocación sacerdotal, misteriosamente, es algo pensado por Dios, que en un momento dado es sentido en el corazón de aquel que es llamado. En este sentido, el lema del año sacerdotal subraya cómo Dios es fiel. Dios permanece siempre fiel, aunque los hombres no lo sean, pero Dios es siempre fiel.
La fidelidad de Dios también es su misericordia. Es decir, Dios permanece fiel aunque el hombre no lo sea, y por tanto la fidelidad de Dios cura, sana las infidelidades humanas y restablece al hombre en esa fidelidad que el hombre le debe a Dios. Por tanto, al hablar del sacerdocio ministerial, la fidelidad de Jesucristo está recordando la llamada, la iniciativa de Dios, y está recordando también la respuesta libre del hombre a esa elección de Dios. Una respuesta que puede haber tenido pequeñas o grandes infidelidades en la vida de cada sacerdote, pero que en definitiva puede ser reconstruida en la fidelidad de Cristo, que permanece fiel en su misericordia para con nosotros. Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote no son dos oraciones justapuestas, sino que es una oración principal. Dios es fiel, Jesucristo es fiel, que genera la fidelidad del hombre, en este caso la fidelidad del sacerdote. Él es fiel y nos llama continuamente y nos hace capaces y hace posible en nosotros el que nosotros, sacerdotes, podamos serle fiel a Él. También porque el sacerdocio de Jesucristo es sacerdocio sumo, sacerdocio eterno y sacerdocio único. Los que hemos sido llamados al ministerio sacerdotal, lo que hacemos es incorporarnos a ese sacerdocio del Señor. En Él somos sacerdotes. Y sin Él no seríamos nada. Podríamos ser vendedores de nuestros programas, divulgadores de nuestras ocurrencias, o tal vez aspiradores de nuestras pretensiones. Sin Jesucristo sacerdote, nosotros sacerdotes no seríamos nada. Por eso la fidelidad del Señor como sacerdote, decía Don Demetrio, genera en nosotros, como respuesta acompañada, la fidelidad a esa vocación que nos une a ese sacerdocio que es el del Señor, que es indisociable, lógicamente, del nuestro que hemos recibido. Un año jubilar, con motivo de esta efeméride, 150 años de la muerte del santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes. Como de alguna manera sucede cuando cumplimos años, un cumpleaños no es que tú vuelves a nacer, pero sí que es una fecha redonda en la que tú tomas una conciencia, con motivo de esa celebración, de que estás en la vida, y miras hacia atrás y puedes ver todo un recorrido hecho, y la gente que te rodea, que te quiere, que te hace fiesta, pues también te lo recuerda a ti. No vuelves a nacer, pero sí que tomas conciencia con motivo del aniversario de esa vida que tú vas transcurriendo y vas viviendo. Cuando a mí me ha tocado ordenar a sacerdotes, les digo algo que yo nunca he dejado de decirme a mí mismo. Y les digo en la ordenación, en un momento dado, hoy no es el día en el que tú eres ordenado sacerdote simplemente. Es el día en el que tú empiezas a ordenarte. Dicho esto y bien explicado, lógicamente en ese día recibimos la gracia que nos consagra para siempre, sacerdos in eternum. Sin embargo, el día de nuestra ordenación desconocemos tantas cosas que luego la vida nos va a ir presentando. Hemos dicho un sí incondicional a quien nos ha llamado y fiándonos en Él, en su palabra y en su gracia, podemos responder. Luego la vida nos va a ir trayendo las sorpresas, las que eran imprevisibles, las que nos dejan pobres o las que nos enriquecen cuanto más. Empezamos a ordenarnos, es decir, empieza una historia vocacional que con motivo de el aniversario de nuestra ordenación, un traslado de destino pastoral, tantas circunstancias, tantas efemérides nos permiten renovar con esa ocasión lo que ya es para siempre, porque dijimos un sí para siempre a quien desde siempre nos llamó. Y esta es la ocasión que tenemos en este año jubilar. Estaba yo pensando, cuando os proponía la reflexión sobre fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote, que bueno, la verdad es que el lema, yo no sé si el Papa lo hizo más pensando en nosotros o pensando también en el mundo secularizado, pero desde el segundo punto de vista también es un lema muy lúcido, porque ¿cuántas veces hemos escuchado eso de yo creo en Cristo pero no creo en los curas? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Una especie de disociación entre lo que es ser sacerdote y lo que era Jesucristo.
Y lo cierto es que uno sin el otro no se entiende. Uno sin el otro no se entiende. Jesucristo sin sus sacerdotes, pues no tendría el instrumento que Él libremente ha elegido para llegar a nosotros. Y es fatuo, es falso estar alabando una supuesta figura de Jesucristo y al mismo tiempo cortarle los cauces, pues sencillamente las manos y los pies a través de los cuales Él ha querido llegar a nosotros. Es una supuesta alabanza de la figura de un Cristo desconexa de la realidad, ¿no? Y al revés también, o sea, es decir, no se entiende un sacerdote sin Jesucristo, que le haya movido su vida, ¿no? Por lo tanto, quizás yo destacaría especialmente de este lema que no hay Cristo sin sus sacerdotes que le prolonguen, y ciertamente los sacerdotes no somos nada sin el Cristo que ha dado vida en el ministerio apostólico, es decir, la unión existencial, ¿no?, de los sacerdotes con Jesucristo, entendiendo que estamos en esto viendo, pues, viviendo lo que es lo esencial. Yo creo que esta ha sido la gran intuición del Papa, unida a lo que él dice en este discurso. ¿Por qué ha convocado el Papa este año jubilar sacerdotal? Y él elige esta frase de la carta de convocatoria, ¿no? Dice: promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes para que su testimonio evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo. Da la impresión, por lo tanto, de que hay una conciencia muy clara en el Papa, una conciencia de que nos estamos jugando la evangelización en la renovación de la vida sacerdotal. Os quisiera pedir una reflexión a este respecto. El Papa, yo creo que tiene conciencia de que la nueva evangelización que Juan Pablo II promovió, esa llamada a llevar a Cristo al hombre y al mundo de hoy, nos la estamos jugando en que los sacerdotes sean santos. Ciertamente el Papa tiene esta conciencia porque es lo que el propio Concilio Vaticano II ha enseñado en el decreto Opta Tanto Cius Ecclesiae, que comienza con estas palabras latinas, traducidas al castellano, está diciendo que la deseada renovación de la Iglesia depende de la renovación de los sacerdotes, dice el Concilio Vaticano II. Y podríamos retrotraernos a lo largo de la historia, por ejemplo, San Juan de Ávila, cuando propone al Concilio de Trento una reforma profunda de la Iglesia, que buena falta le hacía en aquel momento, pues lo que hace y lo que piensa y lo que propone es la renovación de los sacerdotes, del clero de la época, ¿no? Es decir, la Iglesia a lo largo de su historia sabe que si los sacerdotes son santos, generan santidad, transmiten santidad. Por el contrario, si los sacerdotes aflojan y se hacen mediocres, pues ciertamente son responsables de que el pueblo cristiano afloje en su ardor, tanto en el amor a Cristo como en su ardor misionero. Tanto aquí en el texto que estamos comentando del Papa, como en los documentos del Concilio Vaticano II, la palabra común que atraviesa transversalmente todo este magisterio no es la de la reforma, sino la de la renovación. Porque podemos asistir a una reforma exterior que, si no viene sostenida y culminada por una renovación interior, nos quedamos únicamente en un cambio de fachada. Hay formas o reformas exteriores que están ocultando un declive y una deriva interior, que se cae el edificio por trozos, ¿no? La renovación es volver a estrenar algo que el paso del tiempo no hace caduco. Volver a estrenar. Y por tanto la llamada que hemos recibido, cada cual en su lugar dentro de la Iglesia, pero en este caso los sacerdotes, es una llamada que va teniendo toda una biografía, un itinerario vital, y que el paso del tiempo, como digo, no lleva a caducar, por tanto a diluir, a gastar, a arruinar, sino que con motivo de estas efemérides, y esta es la ocasión de un año jubilar, la de poder propiciar la renovación, el reestreno de algo que cada día el Señor nos vuelve a presentar. Bien, este es el inicio, pues, del comentario de este discurso que el Papa pronunció en esta clausura de ese congreso teológico sobre la fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdocio. Tenemos ahora un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición especial
de este programa que realizamos con motivo del año jubilar sacerdotal, continuamos comentando este discurso de Benedicto XVI, pronunciado el 12 de marzo a los participantes en el Congreso Teológico Internacional de la Congregación para el Clero, fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. Posiblemente el tema central de ese discurso tiene esta palabra como columna vertebral, identidad. El Papa dice, vamos a ver, el tema clave es la identidad sacerdotal. Es determinante en el ejercicio del ministerio sacerdotal, es decir, saber qué es ser sacerdote, tenerlo claro, estar claramente identificado con nuestro ser, que nuestro sacerdocio no sea un vestido externo o no sea una función, no sea algo ajeno al horizonte, a las expectativas de nuestra vida. Le pediría a don Demetrio que nos introduzca por qué el Papa elige como la columna vertebral de la reflexión sobre el sacerdocio el tema de la identidad sacerdotal. Porque ciertamente esta es la pregunta fundamental, ¿qué es el sacerdote? Y el Papa toma el texto de la carta a los Hebreos, capítulo 5, primero, cuando el propio autor de aquella carta, inspirada por Dios, dice que el sacerdote es tomado de entre los hombres, constituido en favor de los hombres en las cosas de Dios. Es por tanto un hombre sagrado y es un hombre para lo sagrado. La sacralidad del sacerdote no es algo añadido, que a lo largo de los siglos se le ha ido añadiendo como un lastre, sino que la sacralidad del sacerdote le viene por su propia entidad. Ha sido santificado por el don del Espíritu Santo y configurado con Jesucristo, cabeza, buen pastor, esposo de su Iglesia. Esta identidad del sacerdote, el Papa reconoce que en algunos momentos y en algunas mentes ha estado un poco desdibujada o diluida, quizá pues por la época en que vivimos, una época de secularismo, una época pues que tiende más a la opinión de los demás y por tanto pues como que el sacerdote no tuviera su propia identidad. Aun reconociendo esas dificultades, el Papa vuelve a proponer lo que es la identidad del sacerdote. Es alter Christus, es una prolongación de Jesucristo en medio del mundo y en medio de los hombres. Por tanto, pues eso no es un simple agente social, sino que es el hombre que ha sido santificado por el sacramento de la orden. Ahí el Papa nos pide, en este punto de la identidad sacerdotal, lo que está continuamente recordando en todos los demás puntos de la vida de la Iglesia, una hermenéutica de la continuidad sacerdotal. No hay una ruptura, el sacerdote de antes o el sacerdote de ahora. Evidentemente hay matices, hay enriquecimientos, hay progreso, puesto que la fe es cada vez mejor entendida y ha de ser más profundamente vivida. Pero no hay rupturas, no hay cortes, no hay pues lo que algunos con pretexto del concilio a veces han planteado antes del concilio, después del concilio. El Papa en este discurso se atreve a proponer una hermenéutica de la continuidad sacerdotal. Sí, yo creo que es bueno que, no obstante, el Papa diga que estamos en un momento cultural en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia, en donde hay una tentación de reducir al sacerdote a unas categorías sociales y culturales que terminan por desdibujar, por desidentificar lo que es propiamente el ser del sacerdote. Y porque es una tentación en tantos momentos llevada a cabo, es decir, que se ha conseguido desdibujar al sacerdote y reducirlo, como añade el texto del Santo Padre, reducirlo a otro tipo de funciones que tienen legitimidad, pero que no son propiamente para las que un hombre es consagrado y enviado ministerialmente y sacerdotalmente. No hay una pugna, no hay una rivalidad entre el bien que se puede hacer desde un ámbito laico, desde la vida religiosa y desde lo que significa propiamente el ministerio sacerdotal. Especialmente cuando este desdibujar afecta de una manera fatal lo que es este ser del sacerdote como hombre de Dios, que para las cosas de Dios es enviado a los hombres, para anunciarles
una palabra que es más grande que Él mismo y de la que sencillamente Él es portavoz, y para acercar y repartir una gracia más grande que Él mismo y de la que Él simplemente es portador. Y porque podemos ser reducidos a ser portavoces no de la palabra de Dios y portadores no de la gracia del Señor, con lo cual nuestro ministerio quedaría diluido en otro tipo de ayudas, de ofertas, de entregas, de compromisos que ya no se explicarían desde el ministerio, sino desde otras claves, porque esta tentación ha sido fuerte hasta el punto de peligrar la identidad propia del sacerdote. No es malo, como dice el Papa, que en este ámbito policéntrico, donde hay tantos centros en juego, nosotros seamos avisados de que la tentación existe y que podemos perder nuestro centro o alguien lo puede empujar. Os planteo una cosa, si os parece. Os planteo la siguiente cuestión. Por una parte decimos que el sacerdote tiene que encarnarse en el contexto de su ministerio. Lleva un sacerdocio que para poderse entregar a los que le han sido encomendados se tienen que encarnar pues en la realidad social, ¿no? Por otra parte, pero por el contrario, quiero decir, ¿no? Por el contrario, el sacerdote debe de trascender el momento y el lugar, ¿no? Porque es portador de un mensaje eterno. Y decía Chesterton esa famosa frase de que el cristianismo es el que nos da el don de no ser esclavos de nuestro tiempo, sino de trascenderlo también. Claro, entonces parece que aquí puede haber algo que puede parecer que es una doble realidad que podría parecer contrapuesta. El sacerdote tiene que encarnarse, pero por otra parte su mensaje es eterno. Claro, existe el riesgo de que el sacerdote, dependiendo de qué contexto social, si está en un sitio es un sacerdote guerrillero, si está en otro sitio es un sacerdote tipo burgués, si está en otro sitio... O sea, es decir, ¿cómo podemos buscar este equilibrio? Porque creo que aquí está la clave de la identidad sacerdotal, ¿no? De cómo ser un sacerdote encarnado en el ministerio que se le encomienda y al mismo tiempo tener, conciencia de que su vida trasciende ese tiempo y ese lugar. A mí me parece que el punto de referencia una vez más es Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Y sin dejar de ser este Hijo eterno de Dios, Dios como su Padre, se ha hecho hombre, es decir, se ha encarnado, ha entrado de lleno y a fondo en la historia de la humanidad, tomando nuestra propia carne. Y Él es la ley, diríamos, y la norma y el camino para todo cristiano en todos los aspectos y también para un sacerdote. Si el sacerdote ministerial, consagrado por el sacramento del orden, debe ser prolongación de Cristo sacerdote, el propio Jesucristo nos dice, pues no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal y del maligno. Por tanto, Él es el que nos envía al mundo, a la tarea de la evangelización. Por tanto, hemos de acoger y muchas veces cargar pues con las dificultades que nuestros contemporáneos viven. Sus gozos, sus esperanzas, sus expectativas son también nuestras, pero sin perder esta conciencia de que hemos sido enviados por Jesucristo y hemos sido capacitados por Él, y por tanto no hemos sido elegidos por los hombres, sino que hemos sido enviados por Dios, y nuestro punto de referencia siempre es Jesucristo, que enviado por el Padre ha llegado al mundo compartiendo las necesidades de los hombres para transformar el mundo desde dentro. Para el sacerdote estar en el mundo y no ser del mundo se resuelve mirando a Jesucristo, que nos enseña a gastar nuestra vida, a agotarla en el don hacia los demás, pero sin perder nunca nuestra identidad, que se define por la relación con Jesucristo principalmente. La segunda referencia, la primera evidentemente es la que nos acaba de indicar don Demetrio, el Señor, pero la segunda referencia es la Iglesia, porque la salvación que Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, nos ha venido a traer, es una salvación que trasciende las épocas, y sin embargo es una salvación que precisa de fecha y de domicilio. Tenemos que acertar a poner fecha y domicilio a esa eterna salvación. Por eso digo que la segunda referencia es la Iglesia, porque corremos el riesgo, como ocurre en el mundo de la literatura,
que cuando nos ponemos a traducir terminemos traicionando. Traductor, traidor, se dice. Entonces, una traducción que no traiciona es la que acierta a poner fecha, la de esta época, domicilio, la de este lugar, en donde cada uno vive y convive, sin traicionar el dato eterno que es el Evangelio del Señor, tal y como a través de la larga tradición de la Iglesia, el pueblo cristiano ha entendido ese mensaje, lo ha celebrado, lo ha defendido y lo ha anunciado. El pretender actualizar nuestro ministerio sacerdotal sin la Iglesia que nos acompaña y nos ayuda a discernir los signos de los tiempos, puede hacernos a nosotros sacerdotes, particularmente podemos hacernos o convertirnos en objeto de esta traición que no traduce, porque somos presa muy fácilmente de estas tentaciones que reducen a las culturas, a las categorías culturales dominantes, lo que es nuestro ministerio, que es ser portavoces de otra voz y portadores de otra presencia, las del Señor en nuestros labios y en nuestras manos. Quizás, quizás no, con toda seguridad, tomando a Jesucristo como nuestro modelo, podemos ver que en su identidad, sin duda alguna, su sacerdocio fue plenamente encarnado en su tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo, como su sacerdocio trascendía los momentos culturales, uno ve que, a la luz de los evangelios, ve con claridad que, aun estando él al servicio de todos, posiblemente cada uno de los sectores sociales de aquella sociedad en la que Cristo vivió, se sentían, entre comillas, decepcionados de ese Cristo, ese sacerdote, que no terminaban de ponerlo, entre comillas, ¿no?, al servicio, ¿no?, o no terminaba de ser manipulado ni por los celotes, ni por los saduceos, ni por los fariseos, ni por los sumos sacerdotes. Es decir, creo que también quizás es forma parte del signo del destino del sacerdote, el que su identidad le haga plenamente integrado en la sociedad, pero al mismo tiempo le haga perfectamente libre delante de ella, inencajable con nadie. Esposo de su iglesia, entregado a su tiempo, pero al mismo tiempo inencuadrable, ¿no?, plenamente libre. Y a veces también esa libertad hace sufrir cuando uno ve que nadie se va a sentir plenamente satisfecho porque no termina de ser manipulado al servicio de nadie. De hecho, la pretensión que existe, con una presión grande, una pretensión muy impresionante y muy impresionable, es la de evitar del ministerio sacerdotal esa cualidad de extrañeza, de homologar al sacerdote, que no aparezca como extraño, ni en lo que dice, ni en lo que hace, ni en cómo viste, ni en cómo... Es decir, homologar al sacerdote, hacerle corriente, hacerle, entre comillas, normal. Es bonito, antes se recordaba a propósito de lo que dice el Papa, de la continuidad y no ruptura, como el testimonio de los sacerdotes en 20 siglos, ha habido unos cuantos, y tantos ejemplos de santidad sacerdotal vienen a este punto central, que cada uno en su época y en su lugar, con su fecha y su domicilio, han dado testimonio de Jesucristo, de su Evangelio, en comunión filial y profunda con la Iglesia Madre. Y ese testimonio, lejos de romper, ha venido a continuar hasta nuestros días, que somos los herederos y los que a partir de ahora tenemos que seguir construyendo ese testimonio eclesial de biografías sacerdotales que vienen a este centro. Pues bien, podíamos concluir esta reflexión del Papa pidiendo a Dios el don de que nuestros sacerdotes tengan una identidad fuerte, que nuestros sacerdotes estén orgullosos de serlos, de que no les pese como un complejo el verse distintos, el ser juzgados distintos, ¿no? El que creo que eso tenemos que ser conscientes de que un sacerdote a veces marcar una identidad, manifestarla delante del mundo, puede suponer, sin duda alguna, ¿no?, pues un sacrificio, pues por lo que pueda suponer de rechazo, de sentirse no acogido, no aceptado. Pidamos a Dios esta gracia para nuestros sacerdotes, que vivan su identidad de una manera alegre, pacífica,
sanamente orgullosa, que Dios les dé el don de vivirla incluso en contextos en los que no son fácilmente entendidos ni comprendidos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos comentando este discurso del Papa en la clausura del Congreso Teológico Internacional, convocado por la Congregación del Clero, que tenía como título el que es también el lema del año jubilar sacerdotal: fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. Si la reflexión anterior hemos hablado de que una de las columnas vertebrales de este discurso fue el tema de la identidad sacerdotal, en segundo lugar, él habló de otro concepto que también fue clave en su discurso, el tema de el carisma de la profecía. Lo dice así: queridos hermanos sacerdotes, en el tiempo en que vivimos es especialmente importante que la llamada a participar del único sacerdocio de Cristo en el ministerio ordenado florezca en el carisma de la profecía. Hay gran necesidad de sacerdotes que hablen de Dios al mundo y que presenten a Dios al mundo. Hombres no sujetos a efímeras maneras culturales, sino capaces de vivir de manera auténtica esta libertad que solo la certeza de la pertenencia a Dios están en condiciones de dar. Yo quisiera pedirles a don Demetrio y a don Jesús, que nos están acompañando en este programa, que podamos un poco hablar de qué significa este carisma de la profecía, que en principio tenemos todos, pero lo estamos hoy hablando específicamente sobre el ministerio ordenado. Profeta no es el que adivina con una bola que tiene y que le da vueltas, o que echa las cartas y te dice, pues te va a suceder tal cosa o tal otra. Profeta, en su sentido más hondo, incluso en su sentido etimológico, es el que habla en nombre de Dios. Y por tanto es el que conoce los planes de Dios, el que escruta esa voluntad de Dios para sí mismo y para los demás, y presenta a los demás, pues esto, lo que Dios quiere del hombre. Hablar de Dios al hombre de hoy y presentarle a Dios al mundo es como una tarea necesaria y urgente del sacerdote ministerial, de ese carisma de la profecía. Una profecía que, según nos recuerda el Papa, consiste especialmente en la fidelidad. Un mundo como el nuestro, que es de usar y tirar, de quita y pon, de recambio permanente, necesita el testimonio, la palabra, la experiencia vivida de una fidelidad que dure toda la vida. Este carisma de la profecía, que se concreta en la fidelidad a Jesucristo, fidelidad a la propia identidad y fidelidad a la misión que se nos encomienda de dar la vida por aquellos a quienes somos enviados. Ese aspecto de la fidelidad es especialmente importante para el sacerdote hoy, y hemos de pedirlo continuamente. Algo que se verifica en el mismo Señor, único sacerdote. Jesús, cuando hablaba en las parábolas y cuando hacía signos de salvación, no lo hacía sin antes haber madrugado cada día o haber trasnochado cada tarde para ir a la escucha y a la contemplación del Padre. Jesús habló en nombre del Padre y era la palabra del Padre. No se entiende un sacerdote que sea profeta si solamente se escucha a sí mismo. Que viniera con sus genialidades, o viniéramos con nuestras genialidades, para anunciar, entre comillas, proféticamente a los demás algo que nosotros no hemos escuchado en Dios. Este es el ejemplo que nos pone Jesús con su propia vivencia filial, tal y como aparece en el Evangelio. Él escuchaba al Padre y por eso podía después hablarnos como hijo. Él contemplaba la belleza del Padre y por eso hacía signos salvadores como hijo. Un hijo que escucha, un hijo que contempla, es el que solamente puede ser profeta. Prolongando la reflexión, diría que esta profecía que está llamado a vivir el sacerdote no consiste en una crítica sistemática, en una actitud de rebeldía, en una oposición, se dice a veces, al poder constituido, sino que el carisma de la profecía que el sacerdote ha de vivir
ha de vivirlo en profunda comunión, como acaba de señalar don Jesús, con Dios, con Jesucristo, y en profunda comunión con la Iglesia. El sacerdote precisamente está llamado a dar testimonio en el mundo de su profunda comunión con la Iglesia. La comunión con la Iglesia es un signo de la comunión con Dios y se vive en la relación con el Papa, que nos preside a la Iglesia Universal, en la fe, en la caridad. La comunión profunda con el Papa es una adhesión a su enseñanza, a su disciplina. La comunión eclesial es comunión profunda con el obispo en la propia diócesis. La comunión eclesial es también comunión con los hermanos. Es decir, sentirse en esta profecía testigos de esta comunión profunda, que es la que suscita comunión, suscita reconciliación, suscita perdón en la sociedad en la que vivimos. El sacerdote se da cuenta que no se pertenece a sí mismo, nos recuerda aquí el Papa, sino que ha sido expropiado y ya es propiedad de Dios, es de otro. Su vida hace referencia a otra persona y por tanto no es portador de su propio negocio, de sus propias opiniones, no es, mercader de sus propias críticas, como si esto fuera la profecía, sino que es fiel a Cristo, que le ha sido fiel a Él previamente, y esto se manifiesta en una profunda comunión con la Iglesia. Quizás existe el riesgo, cuando se escuche este término de carisma de profecía, de que alguno entienda que es el carisma de hablar bien, de tener facilidad de palabra. Tiene un carisma de profecía, pues tiene un pico de oro y tiene capacidad de expresarse bien, etcétera, que no está mal, que todas cosas en el sínodo de la palabra, que también tuvo lugar recientemente en la Iglesia Católica, se habló mucho de la importancia de predicar bien, de preparar la predicación, de que la predicación del sacerdote esté bien preparada. Pero obviamente es muchísimo más que eso, ¿no? O sea, el carisma de profecía no es hablar bien o tener dónde expresarnos, ¿no? Sino que es la capacidad de decir la verdad que el hombre necesita escuchar, que es su bien. Mucho antes de la belleza en cómo lo expresa o en su facilidad de palabra, ¿no? Capacidad de profecía. Puede decir una cosa, y es que es obvio que el santo cura de Ars, que nuestro santo patrono, pues no era en absoluto un gran orador. Todos somos conscientes de ello. Tenemos algunas catequesis suyas y eran muy, básicas. Su forma de expresión. Él nunca se quiso basar o apoyar en la lucidez de un discurso elaborado. Eso era obvio, que allí había en su tiempo había oradores muchísimo más lucidos que él. Sin embargo, la profecía o el carisma de la profecía, mejor, consiste en decir al mundo la palabra verdadera que necesita ser escuchada. A veces las verdades del barquero, que pueden resultar duras también escucharlas, ¿no? Y yo diría que al mismo tiempo, tal y como dice el Papa en este discurso, una palabra, una verdad que es acompañada con una vida, que esta es la clave, ¿no? La clave del santo cura de Ars era que su palabra, siendo más bien torpe de expresión, sobre todo tenía fuerza porque estaba avalada por una vida. Este hombre, ¿cómo vive? Este hombre, ¿cómo duerme? Este hombre, ¿cómo se alimenta? Este hombre pasa su vida, literalmente consumida en el confesionario al servicio de los penitentes. Es decir, al final, lo que avala nuestra palabra es la vida. Entonces el carisma de la profecía es también el carisma de la fidelidad, como dice aquí este discurso del Papa, ¿no? Yo no sé si tuviésemos que hacer en ese equilibrio de palabra y vida. La verdad es que yo creo que sería verdaderamente difícil saber qué es primero y qué es segundo, ¿no? Pero esta es la clave, ¿no? Eso es lo carismático, eso es lo profético, Creo que esta es una de las claves de este discurso del Papa. Y eso es lo que hace que el sacerdote, como recuerda el Papa, pues aparezca en el mundo, también en el mundo de hoy,
con una manera de pensar, de hablar, de juzgar, de servir y de amar, de relacionarse con las personas, incluso en su forma de vestir, aparece como alguien distinto. Y antes lo has subrayado tú. No tenemos que tener miedo los sacerdotes a ser así, al contrario, están esperando los hombres de hoy que les aportemos esta novedad que, proveniendo de Cristo, nos hace distintos, precisamente para poder servir mejor, para poder dar una novedad. No recibimos, diríamos, nuestra nutrición de la moda ideológica o de la moda del ambiente o de lo que está, diríamos, se lleva o los hombres consumen, ¿no? Sino que somos testigos vivenciales pues de una vida que no es nuestra, que proviene de Dios y que se manifiesta en todos los aspectos de nuestra existencia, ¿no? Yo suelo decir cuando, a propósito de lo que se subrayaba ahora, incluso con la manera de vestir, ¿no? Es el pensar, es el hablar, el juzgar los hechos, servir y amar, y también en el hábito, dice el Papa, en la manera de vestir. Cuando me ha tocado ordenar a sacerdotes, a diáconos, siempre les he dicho, vistamos también como sacerdotes y diáconos, según la Iglesia nos dice, que no es un uniforme. La vestimenta sacerdotal o diaconal es una manera de expresar, una manera de hablar y de profetizar, porque estamos diciendo desde nuestro porte más exterior a quién queremos pertenecer, quién nos ha tomado, en nombre de quién estamos, de quién vivimos, de quién escuchamos, de quién perdonamos, en nombre de quién, ¿no? Y, lógicamente, este testimonio profético no empieza ni termina en una manera de vestir. Por eso que el vestido eclesiástico, nuestra manera de identificarnos en ese porte externo, no pretenda decir con una tela lo que la vida no está gritando. La vida debe de gritar el tú a quien pertenecemos, la llamada que hemos recibido, la palabra que escuchamos, la presencia que adoramos y que queremos después comunicar ministerialmente a nuestros hermanos de mil modos, como sacerdotes de Jesucristo. Por eso tiene importancia también el que seamos en la vestimenta exterior, podamos ser escuchados desde la palabra interior, en la vestimenta exterior podamos ser contemplados en la presencia que vive dentro de nosotros. Sacerdotes de cuerpo entero, se ha dicho en alguna ocasión. Ese de cuerpo entero asume de una manera muy especial el aspecto del celibato. Dice el Papa en este discurso, el horizonte de la pertenencia ontológica a Dios constituye además el marco adecuado para comprender y reafirmar también en nuestros días el valor del sagrado celibato. Le pediría a don Demetrio que nos introduzca, hasta qué punto el valor del celibato está identificado, o sea, tiene que ver con esa identidad sacerdotal a la que se está refiriendo pues este discurso del Papa. Ciertamente, el mundo de hoy y de siempre le resulta un poco chocante que el sacerdote viva así, que no tome mujer, que no funde una familia y por tanto no tenga unos hijos propios, etcétera, ¿no? Sin embargo, el sacerdote está llamado a vivir el celibato porque su punto de referencia es el propio Jesucristo. Vivir como vivió Él. Jesucristo vivió así. Jesucristo, plenamente hombre, el Hijo eterno de Dios, ha vivido en la virginidad, en el celibato, y ha cumplido su misión desde esta actitud que afecta a las fibras más hondas del corazón humano. La Iglesia toma de Jesucristo esta referencia y valora este gran carisma, esta gracia superlativa, y la ha unido al sacerdocio ministerial. Podríamos decir que es ley universal en toda la Iglesia. La Iglesia confiere el sacramento del orden en su plenitud, en el episcopado, a aquellos que han recibido el don del celibato, tanto en Oriente como en Occidente. Y en la Iglesia latina o occidental vincula también el don del presbiterado a aquellos que han recibido el don del celibato, diríamos como partícipes de la misión del obispo. Eso no excluye que a lo largo de la historia de la Iglesia también
hayan sido ordenados, casados con el sacramento del orden en la Iglesia oriental. Y siempre, pues, cuando nos referimos a este tema, reconocemos esa venerable tradición. Pero la unión del celibato y del sacerdocio, la Iglesia la considera como una perla preciosa que no quiere perder, y el Papa aprovecha esta ocasión para reafirmarla en el contexto en el que nos encontramos. El celibato está indicando la pertenencia. Pertenecemos a alguien, a un tú, y por tanto no somos funcionarios que según horario, según calendario, hacemos cosas. La experiencia humana del enamoramiento nos está indicando que una persona enamorada, enamorada, no está viviendo esa experiencia afectiva solo cuando está con la persona que quiere. Una persona enamorada tiene en todo momento, dentro de su corazón, en su mirada, en su pensamiento, la persona que la habita, de la que se ha enamorado. Haga lo que haga, esté o no esté, directamente junto a ella. Y esto es lo que explica el celibato como una suerte de pertenencia amorosa, esponsal, podríamos decir, en donde estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, en todo tiempo y lugar, nos sabemos pertenecientes a ese tú, al que le hemos entregado nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra libertad, y con él y en su nombre queremos llevar adelante un ministerio en favor de los hermanos que él nos ha confiado en la Iglesia. Yo concluiría, si os parece, que se nos echa el tiempo encima, concluiría diciendo lo siguiente, ¿no? Quizás podía ser una auténtica perla de este discurso del Papa, el decir que el sacerdocio es profecía del reino, signo de la consagración con corazón indiviso al Señor y a las cosas del Señor. Una profecía del reino es un faro encendido en medio de nuestros pueblos, en medio de nuestras ciudades. Yo os diría a todos los que escucháis Radio María, que en ese sacerdote de vuestro pueblo, de vuestra parroquia, veáis una profecía de Dios, veáis un faro encendido, en el que Dios nos ilumina para recordarnos dónde está el puerto, a dónde nos conduce esta nave que nos conduce en la vida. Y además termina el Papa diciendo: queridísimos sacerdotes, los hombres y las mujeres de nuestro tiempo nos piden solo ser hasta el fondo sacerdotes y más sacerdotes. Yo creo que la mayor misericordia que se puede tener con los sacerdotes es pedirles que sean santos. Esa es la mayor ayuda que podéis hacer a los sacerdotes. Esperar de ellos que sean santos. Eso les ayudará a su propia felicidad, el que vosotros esperéis de ellos la santidad. Y el que nosotros, sacerdotes, tengamos conciencia de que la mayor caridad que podemos tener con las almas encomendadas es ser solo y en todo sacerdotes. Vamos a pedir pues para que este año jubilar sacerdotal, que estamos ya llevando a sus últimos pasos, de los frutos de santidad que el Papa ha querido cuando lo ha convocado. Gracias a todos, gracias a don Jesús y a don Demetrio por compartir con nosotros en Radio María estas reflexiones en el año jubilar sacerdotal.